Nuevo golpe a Iberdrola, y es que el día de hoy se ha reportado que han desconectado otra planta allá en Mérida, Yucatán. Bueno, más que desconectado, nomás no la dejaron conectarse, por así decirlo, porque la Semarnat no les dio el permiso ambiental ante el hecho de que esta nueva planta se estaba construyendo al lado de unos cenotes. Y bueno, no aparecieron ni Derbez ni Claudio X González a quejarse, pero sí aparecieron comunidades mayas en aquella entidad que al final lograron convencer a la Semarnat de no darles el impacto medioambiental. Y esto ya se suma, ya son varios golpes. Y hoy el presidente López Obrador ha señalado que grandes clientes como bancos y plazas comerciales ya empezaron a regresar a la Comisión Federal de Electricidad. No quieren tener más problemas con una empresa muy problemada como Iberdrola. Bueno, es que, ¿qué pasó? Esa es la nota de hoy. Mayas, una comunidad maya, las están revés a Termoeléctrica de Iberdrola, cerca de Anillo de Cenotes, en Yucatán. ¿No? Por falta de estudios y consulta pública, la Semarnat no dio la autorización ambiental a Iberdrola para instalar una termoeléctrica de ciclo combinado, que se llamaría Mérida 4, a unos 200 metros de la reserva de Anillos de Cenotes en Yucatán, luego que de presiones de las comunidades maya de Canacín y San Antonio Tehuitz en la zona conurbada de Mérida. Siguen a instalar una planta, vamos a ver los detalles de esta planta, estamos aquí abajito. Iba a ser de 500 megawatts, o sea, una planta relativamente grande, y donde se plantea quemar como combustible 150 millones de pies cúbicos de gas natural al día, equivalente a 3 millones de toneladas de CO2. Entonces, esta planta, y aquí está la localización, estaría aparte cerca de unos cenotes, a 200 metros de unos cenotes. Y al final le niegan el permiso porque la Semarnat, ojo, hace una consulta. Esto es importante. Hace una consulta con los pobladores y en esta consulta pierde la termoeléctrica y entonces al final le niegan el permiso. Sin embargo, acuérdense que el gobierno estatal Yucatán es panista y el gobierno de Mauricio Vila intenta pasar este permiso y dicen ellos sí se va a construir esta planta de Iberdrola porque va a dotar de energía a Mérida, aunque en realidad a quien va a dotar hay una fábrica muy importante de productos cárnicos y es a donde se llama Quequén, una de productos de cerdo, y es a donde esta comunidad maya piensa que se le va a surtir esta planta Iberdrola, ¿no? Bueno, entonces, de todos modos, se frena. Otro nuevo golpe. Pero es interesante porque hablan de los cenotes, fíjense, ¿no? Los famosos cenotes. Yo me pregunto, ¿y dónde está Eugenio Derbez? ¿Dónde queda Eugenio Derbez? El famoso, defensor de los cenotes y los ríos subterráneos. Ah, no, es que únicamente para el Tren Maya, para todos los otros cenotes eso sí se pueden impactar y se pueden finalmente contaminar si es para el fin de obtener más ganancias, en particular extranjeros, o no. Es un poco como el caso de Claudio X González, ¿no? O sea, Derbez, X González, etcétera, en contra del Tren Maya porque, ay, pobrecita la selva, los cenotes, los ríos subterráneos, pero hace una semana aparece Claudio X González en la presentación con la candidata del PRI, Carolina Villano, en Hidalgo, presentando el tren Tolteca, que va a pasar, bueno, es la propuesta, ¿no? Desde Pachuca a la Ciudad de México. El tren Tolteca. ¡Ah, este sí es un buen tren! A pesar de que esta Claudia Villano le está copiando el nombre del Tren Maya a López Obrador, porque se llama Tren Tolteca, o sea, al final es increíble. Ah, bueno, aquí sí Claudio X González, claro que aquí no van a haber amparos, no va a salir Gino Derbez, ni Arturo Islas, ni nadie. No, sí es certificado por Claudio X González. Pero bueno, regresando a la CFE, lo cierto es que también esta nota es interesante de por qué niegan, ¿no? El permiso a Iberdrola es porque es muy contaminante. Y entonces, pero una pregunta, a ver, espérame tantito. Pero no que Iberdrola lo que vende son energías limpias. Bueno, ese es lo que nos dicen. Es que es energía limpia y barata, ¿no? Entonces,
¿cómo que es contaminante? Pues sí, es contaminante. Esta es una termoeléctrica de ciclo combinado, va a quemar gas natural, va a echar dióxido de carbono y de azufre al medio ambiente, gases de efecto invernadero. Eso es también lo que siempre han mentido. Y mire, Nuevo León es un caso muy particular. Ahí en Nuevo León también, acuérdense que han desconectado plantas. Esto por el tema del autoabasto, pero también ha salido la nota de cómo en Nuevo León en Monterrey en particular, una capital muy contaminada, y siempre le echan la culpa a la refinería de Pemex, de Cadereyta. Siempre le echan la culpa, la contaminación. Hasta el propio Samuel García le echa claro la culpa. Pero ¿saben que allá en Monterrey, Iberdrola es más contaminante que Pemex? ¿En serio? ¿No? En Nuevo León, Iberdrola contamina más que Pemex. Fíjense, ¿cómo la ven? La refinería de Pemex, Cadereyta, generó 2.247 toneladas de dióxido de carbono, de nitrógeno, en 2020. Iberdrola, en tan solo una de 8 plantas que opera, produjo 5.422 toneladas. O sea que Iberdrola, solo en una planta, produjo el doble de contaminación de la refinería de Pemex. Y esto también vale la pena señalar. Iberdrola es una empresa que, además de que está en la legalidad y hace fraudes fiscales, también es súper contaminante. Si Eugenio Derbez quiere detener una obra, debe tener todas estas obras de Iberdrola termoeléctricas que la verdad es que atentan contra el medio ambiente, precisamente por esto. Además, ya López Obrador ya empezó a tener secuelas. El día de hoy el presidente López Obrador señaló que ya varios grandes clientes ya se espantaron de Iberdrola y ya empiezan a regresar a la CFE. Grandes clientes como bancos y plazas comerciales. Vamos a escucharlo. Han ido aceptando. Por ejemplo, los bancos ya aceptaron de que la Comisión Federal de Electricidad los abastezca. Creo que algunos centros comerciales, cuando se tenga ya más información, aquí les informamos. Recordando que en los próximos días, creo que esta semana, Adán Augusto se va a reunir con Iberdrola y demás empresas energéticas y también los grandes clientes, y les va a leer la cartilla, ¿no? O se renegocian los contratos o arrancan las demandas penales. Entonces ya, obviamente, hay también, ¿no?, poco a poco los grandes clientes, porque más que los usuarios domésticos, los grandes clientes, pues empiezan a ver la realidad de que se acabó el negocio y es mejor estar regularizado, sin problemas con el gobierno federal, que estar enfrentando demandas no solo fiscales, sino penales. Esto ya impactó también en Iberdrola y se han empezado a desplomar sus utilidades. Desde 2021 empezó el reporte. Hace unos días, Ignacio Sánchez Galán, el presidente de Iberdrola allá en España, en una conferencia financiera con sus accionistas, habló sobre números y ya empezaron a ver el impacto de estas políticas de México que impactan a Iberdrola Internacional. La utilidad neta de Iberdrola alcanzó 1.058 millones de euros en el primer trimestre. Lo que parece mucho, pero realmente representa una caída de casi 30% en comparación con el primer trimestre del año anterior. Las utilidades se produjeron gracias a Estados Unidos, Brasil y otras áreas internacionales y ya dejan fuera a México, ¿no? O sea, ya realmente empieza a impactar. Y empieza a impactar más porque también, a pesar que estuvo Larry Fink con López Obrador en Palacio Nacional, uno de los verdaderos dueños de Iberdrola, el verdadero, el real, el estadounidense, no son los españoles, son estadounidenses, que quede claro. Iberdrola, ¿no? Pues al final parecen españoles, pero no. Vino aquí a México a intentar imponer su ley. ¿Y cómo le responde López Obrador? Acuérdense, con demandas internacionales. También la Comisión Federal de Electricidad ya arrancó un juicio internacional para que Iberdrola le pague 190 millones de dólares, más o menos 4,000 millones de pesos, dentro de un arbitraje internacional, o sea, un panel internacional, allá, curiosamente, en el TEMEC, ¿no? Precisamente por haber incumplido varias regulaciones, etcétera, etcétera, ¿no? En la construcción de otra planta, esta en Sinaloa. O sea, ya son varias plantas de Iberdrola en problemas. Y todavía vienen más.
Porque también algo ya me quedó claro algo. Honestamente, la reforma eléctrica a nivel constitucional, esta que fue rechazada, no era tan necesaria porque realmente el gobierno federal ya tiene armas para combatir a Iberdrola y las está usando. No desde que el tema de la Corte, es desde antes. La CRE le ha negado los permisos, la Semarnat les nega permisos, los desconecta, la CFE, y bueno, la verdad es que con una gran voluntad política hemos visto cómo ahorita Iberdrola se empiezan a cerrar espacios, tanto así que hasta los españoles han empezado a copiar al gobierno mexicano, que dicen, bueno, ¿cómo es posible que en México logren frenar Iberdrola y nosotros no podamos hacer? Y ya Pedro Sánchez, el presidente español, ya también le ha empezado a poner ciertos límites a los abusos de su empresa. Incluso el ex vicepresidente español, Pablo Iglesias, también fue muy enfático. Señala cómo aquí los mexicanos sí hemos logrado frenar Iberdrola y allá en España no. Entonces ya se empezaron a poner las pilas, porque sí se puede. Nada más que hace falta voluntad política. Que a México, bueno, le sobra al presidente López Obrador y está poniendo el ejemplo internacional. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.